El trastorno límite de la personalidad o TLP es una de las enfermedades que más están siendo diagnosticadas en los últimos tiempos. Estamos asistiendo a una auténtica avalancha de personas diagnosticadas con este trastorno, también conocido como borderline. Rememorando aquel primer video acerca de trastornos de la personalidad, podemos decir que la personalidad es un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas características que distinguen a las personas entre sí. Este patrón se considera estable, es decir, que no cambia ni con el paso del tiempo ni con determinadas situaciones. En términos generales, podemos decir que una personalidad patológica o desadaptativa es cuando las personas responden a las responsabilidades de la vida diaria de forma inflexible, cuando sus percepciones y conductas dan como consecuencia un malestar personal, social y laboral que no les permite tener oportunidades para crecer y aprender en la vida. Una persona con trastorno de la personalidad sería una persona inflexible que no se adapta socialmente, que tiene deteriorada su capacidad para funcionar en la vida de forma saludable, generando un gran malestar a la persona y al entorno, manteniéndose estas características a lo largo del tiempo. El TLP es como se conoce popularmente al trastorno límite de la personalidad. Es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, expresándose con una gran impulsividad. El trastorno límite de la personalidad suele aparecer al inicio de la edad adulta, es altamente disfuncional y provoca un gran malestar, encontrándose la persona en un sufrimiento constante. Las personas que padecen trastorno límite de la personalidad tienen una gran falta de control sobre sus impulsos y sus emociones, seguido de un intenso sentimiento de culpabilidad. Todo esto les acarrea muchísimos problemas sociales, sobre todo con las personas más queridas. Debido a su inestabilidad emocional y a su impulsividad, viven en una constante incertidumbre sobre su propia identidad, teniendo muchísimas dudas sobre sus proyectos vitales o sobre su propia identidad sexual. Esto los lleva a no acabar nada de lo que empiezan. Habitualmente, las personas con trastorno de la personalidad límite presentan a su vez numerosos problemas psicológicos como depresión, adicciones, anorexia o bulimia nerviosas, pero lo más incapacitante y por lo que necesitan una mayor ayuda es porque suelen tener conductas suicidas y autolesivas, consiguiendo muchos de ellos acabar con su propia vida. Ciertos factores relacionados con el desarrollo de la personalidad pueden aumentar el riesgo de sufrir trastorno límite de la personalidad. Algunos de estos factores pueden ser, por un lado, la predisposición genética, ya que es posible tener un riesgo más elevado si un familiar cercano, como la madre, el padre o hermanos, tiene el mismo trastorno o uno similar. Por otra parte, otro de los factores de riesgo es haber tenido una infancia con episodios de estrés, ya que muchas personas con este trastorno han informado que fueron maltratadas sexual o físicamente o desatendidas durante la infancia. Algunas personas perdieron a sus padres o fueron separadas de ellos o de una persona responsable de su cuidado, muy allegada cuando eran pequeños. Otras estuvieron expuestos a conflictos hostiles y relaciones familiares inestables.
Los principales síntomas que padecen las personas con trastorno límite de la personalidad suelen ser 5. En primer lugar, encontramos a los problemas emocionales, ya que estas personas no controlan sus emociones, llevándolos a sufrir a menudo episodios de depresión, irritabilidad, ira o ansiedad, es decir, que reaccionan de una forma intensa y desproporcionada. En segundo lugar, encontramos los problemas interpersonales, ya que mantienen relaciones caóticas, siendo intensas y cambiantes y pasando de la idealización al odio con facilidad. No obstante, a las personas con trastorno límite de la personalidad les resulta muy difícil dar por acabada una relación, llegando a realizar esfuerzos sobrehumanos para evitar que la abandonen. En un tercer lugar, encontramos los problemas de comportamiento, ya que los pacientes con trastorno límite de la personalidad son muy impulsivos, llevándolos a tener una vida con múltiples adicciones y conductas de riesgo. Además, suelen tener conductas que pueden ir desde autolesiones que no ponen en peligro su vida, como quemaduras con cigarrillos o pequeños cortes, hasta intentos de suicidio en los que ponen en grave peligro sus vidas. Estas conductas suelen ser consecuencia de su inestabilidad emocional, pues suele ser una forma de aliviar o acabar con el dolor emocional que padecen. En cuarto lugar, encontramos los diversos problemas de pensamiento, ya que las personas con trastorno límite de la personalidad suelen tener un pensamiento alterado con creencias rígidas y dicotómicas, es decir, que solo entienden las cosas como blanco o negro, siendo muy característico el pensamiento de estás conmigo o estás contra mí. Además, pueden llegar a tener ideas delirantes y paranoicas como respuesta ante el estrés intenso. En último lugar, encontramos las alteraciones de la identidad, ya que habitualmente las personas con trastorno límite de la personalidad tienen una gran incertidumbre sobre su propia identidad, tanto en lo que concierne a su identidad sexual como a su imagen corporal, teniendo además sentimientos crónicos de vacío. Normalmente, estas personas han pasado por múltiples profesionales y es habitual que reciban numerosos diagnósticos hasta acabar siendo diagnosticados con trastorno límite de la personalidad. Esto ocurre así por la gran cantidad de síntomas que suelen padecer y porque pueden presentar la apariencia de otros trastornos, como adicciones, depresión, ansiedad, bulimia o anorexia. Una vez diagnosticado el trastorno límite de la personalidad, el paciente debe tener un adecuado tratamiento psicológico. En el peor de los casos, se conseguirá que su vida no llegue a un deterioro irreversible por sus conductas suicidas, alimentarias, impulsivas o legales. Por lo tanto, el tratamiento psicológico mejora considerablemente la vida del paciente, siendo a veces necesario también un tratamiento farmacológico para los síntomas agudos e incluso la hospitalización en situaciones extremas. El trastorno límite de la personalidad puede dañar muchos aspectos de la vida del paciente. Así, puede afectar negativamente las relaciones íntimas, el trabajo, el estudio, las actividades sociales y la imagen que tienen de ellos mismos, lo cual da como resultado cambios o pérdidas del puesto de trabajo, no finalizar la formación educativa, tener múltiples problemas legales como por ejemplo ser condenado a prisión, tener relaciones conflictivas o problemas en su matrimonio, involucrarse en relaciones afectivas abusivas, padecer embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, accidentes automovilísticos y peleas debido a su conducta impulsiva y riesgosa. Así también, en el podio de las complicaciones está el suicidio.
Las personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad viven en un caos mental, pero sobre todo emocional, que les hace sufrir mucho y que hace que sufran sus seres más queridos. Este caos los lleva a comportarse de una forma extravagante y muchas veces a tener una conducta autodestructiva. La recuperación en los casos de trastorno de la personalidad del límite es posible con un buen trabajo profesional a través de la terapia. El tratamiento centrado en el paciente y en los síntomas del trastorno límite de la personalidad hace que cada caso de trastorno sea abordado de manera única y específica. No todos los pacientes diagnosticados con este trastorno sufren los mismos síntomas ni tienen los mismos problemas y dificultades. Por ello, es fundamentalmente necesario que acudan a un terapeuta y que realicen una conducta especialmente para ellos.